Muy buenos días, Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando en el día de hoy, día miércoles, en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, específicamente en Northeast. Nosotros estamos ubicados en el 9787 de la calle Macombs. Si usted busca una iglesia donde congregarse o simplemente le gustaría pasar a visitarnos, lo puede hacer para que adoremos juntamente a Dios unidos. Gracias por estar en esta sintonía de este programa, el cual ha sido de gran bendición para toda nuestra audiencia de áreas circunvecinas, El Paso, Ciudad Juárez, Tornillo, Fabens, Chaparral, Anthony, y todavía más allá se ha ido expandiendo las diferentes señales por medio de las plataformas, por medio del cable, por medio de los diferentes medios que, gracias a Dios, día a día la visión de este canal es seguir expandiendo el Evangelio de Jesucristo. De igual manera, como un pastor más de los diferentes ministros y ministerios que estamos aquí semanalmente y de manera diaria compartiendo, enseñando palabra de Dios con el buen fin de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo como cristianos, pues es una bendición para mí encontrarme en este lugar para nuevamente volver a compartir un devocional más de la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana damos continuidad a lo que empezamos la semana pasada en relación a lo que llamábamos buscando las cosas de arriba, en donde mencionábamos que uno de los temas principales que vamos a estar compartiendo estos próximos miércoles que estaremos aquí en el mes de junio es precisamente hablar acerca de la búsqueda, de qué importante es que como cristianos sepamos que tenemos que buscar, y cuando nos referimos a buscar, obviamente nos referimos en nuestra vida en Dios, la fe en Jesucristo, la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos, de acuerdo a la carta a los Colosenses, cómo el apóstol Pablo animaba a la iglesia de la ciudad de Colosas precisamente a buscar las cosas de arriba. Esta semana voy a continuar con un segundo tema bajo la misma línea y lo he titulado precisamente Buscando la madurez pero espiritual. Y para ello quiero ocupar en este devocional un texto de la palabra de Dios que está ubicado en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Y antes de dar lectura a ello, también queremos animar a usted, si tiene alguna petición, alguna necesidad, no olvide que se puede comunicar al área 915-532-8518. Usted nos expresa su petición. Al finalizar el programa estaremos orando por ellas, pero también si a usted le gustaría compartir un donativo, enviar una ofrenda a este canal, lo puede hacer ya sea comunicándose también al 532-8518 o venir directamente a las instalaciones de aquí en el área de Central del Paso, en la calle Wyoming. Usted también puede venir directamente en los horarios de oficina y puede venir y dejar su ofrenda a favor de la expansión de la palabra de Dios. Bueno, volviendo al tema, lo quisiera mencionar lo que es el texto o el verso de la carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 1, y dice la primera parte de la siguiente manera: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez espiritual. Cuando leemos la carta a los Hebreos, a pesar de que tiene algunos temas muy diferentes, hay uno de ellos en particular en donde el autor hace una amonestación, un consejo, una exhortación a la iglesia de aquellos tiempos, y los invitaba precisamente a que como cristianos debemos de procurar esa madurez espiritual a través de la búsqueda. Y este capítulo que acabamos de leer, versículo 1 del capítulo 6, precisamente es el que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro devocional. Y a lo que surge la siguiente pregunta: ¿qué más dice este versículo? Porque no lo leí completamente. Dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las buenas obras que conducen a la muerte. Dice: la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando leemos completamente estos dos versículos, podemos entender mejor a claridad qué es lo que quería transmitir el autor a los hebreos, y hace mención precisamente, en primer lugar, dice: dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. De ninguna manera se refiere que no las obedezcamos, o de ninguna manera se refiere a que no las sigamos o que no las conozcamos. Más bien dicho, su comentario va adherido a que la vida en Dios lógicamente tiene diferentes etapas.
Y en este punto, él animaba a la iglesia de aquellos tiempos, particularmente a los judíos, que era la que estaba más compuesta esta iglesia, los animaba a que comprendieran que la fe en Dios es un crecimiento, es un avance, es un progreso. Y por eso les dice, es necesario que abandonen o que se alejen en el contexto. Hay algo más aparte de las enseñanzas del bautismo, la resurrección, en relación a los diferentes puntos que él trata. Y les dice de la siguiente manera: avancemos hacia la madurez. Y cuando se refiere a avancemos hacia la madurez, es interesante saber que la palabra madurez, cuando la vemos en la Biblia, su significado se enfoca principalmente a lo que representa las diferentes etapas que vivimos como seres humanos. Por ejemplo, en la vida diaria, nosotros sabemos que los seres humanos maduramos de diferentes maneras. Por ejemplo, está la madurez emocional. Significa que ya no pensamos como niños, significa que ahora asumimos un mejor entendimiento de la vida diaria de acuerdo a nuestras responsabilidades, a nuestro entorno y obviamente a nuestra edad. Pero también está la madurez intelectual. Hace referencia a lo que vamos conociendo cada vez más, comprendiendo mejor, tomando la mejor manera de discernir las cosas o la mejor manera de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Pero también está la madurez social, en donde hace referencia la importancia de saber cómo saber interactuar con las personas que nos relacionamos. Pero también hay otra madurez, la madurez física. Sabemos que como seres humanos nosotros vamos creciendo de tal manera que va creciendo en estatura nuestro cuerpo, vamos adquiriendo más masa corporal, los huesos se estiran, la cara crece, etcétera, etcétera, de tal manera que la vida del hombre no se puede pasar por alto, que su manera de progresar, de avanzar, es por diferentes etapas en donde va culminando, se va acercando, va progresando en esa madurez de su vida. Y cuando el autor a los hebreos les habla acerca de lo que se le conoce avancemos hacia la madurez, es precisamente la madurez espiritual. Pero para preguntarnos acerca de la madurez espiritual, primero me gustaría decir lo que no es la madurez espiritual. Cuando hablamos de lo que no es la madurez espiritual, nos referimos a lo que se le conoce como la inmadurez. La inmadurez es una palabra que significa en su primer vocablo o en sus primeras dos palabras, haciendo referencia a lo que se le conoce como algo falto o insuficiente, o mejor decir, que carece de aquello. Así que cuando se habla de la inmadurez, se está hablando de una persona que carece de madurez, que es falto de madurez, que es falto de poder hacer las cosas de acuerdo a su edad o de acuerdo a su entorno. Cuando hablamos de la palabra madurez espiritual, pues precisamente nos referimos a lo opuesto, en el contexto de referirnos a lo que es completo en la vida del cristiano, a lo que es progresivo, a lo que es mejor, a lo que es entrar en otra etapa de nuestra relación con Dios. Y el autor a los hebreos amonestaba y aconsejaba a los judíos de aquel entonces, obviamente cristianos, a que consideraran en su relación con Dios saber que tienen que crecer espiritualmente. Y saben, hablar del crecimiento espiritual a través de la madurez, nos estamos refiriendo a lo que él quería prevenir. Cuando leemos la carta a los hebreos, en diferentes versos podemos encontrar que él hacía advertencias lo que sucedía cuando una persona no buscaba la madurez espiritual. Y voy a brevemente a dar 3 puntos de los peligros de lo que son la inmadurez espiritual. ¿Por qué es tan importante para un cristiano saber que la madurez espiritual es algo serio en su relación con Dios? En primer lugar, un peligro que se experimenta en la inmadurez espiritual es precisamente que se hace lento el aprendizaje de la fe. Vemos cómo Cristo en una ocasión, por ejemplo, el narrador Lucas, escribe las siguientes palabras y dice: qué torpes son ustedes, refiriéndose a Cristo, a sus oyentes, dice, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho de los profetas. Cristo decía estas palabras porque pareciera ser que en aquellos tiempos lo que se le llamaban los religiosos o los hombres que tenían conocimiento de la palabra de Dios, de alguna manera solo habían comprendido una sección o una parte de la comunión con Dios por medio de la ley. Y Él les hace mención a manera de exhortación, a manera obviamente de palabras duras, acorde al entendimiento de ellos,
Por el hecho de no madurar en la fe, ustedes han dejado de creer. Y eso hace la inmadurez espiritual. Produce el peligro de que nos cuesta trabajo hacer el entendimiento de la fe y lo hace demasiado lento. Otro peligro que se experimenta en la madurez espiritual es que se estanca la vida espiritual. El mismo autor de los Hebreos lo dijo, capítulo 5, versículo 12, dice: en realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Era una amonestación haciéndole recordatorio a los oyentes, a los que iban a leer esta carta, que cuando un cristiano no crece en madurez espiritualmente hablando, se estanca su vida espiritual. Y eso es interesante porque es verdad. Cuando un cristiano no va progresando, no va creciendo, no va caminando con Dios en su vida en Dios de manera espiritual, un cristiano se estanca de tal manera que cuando debería ya de aprender diferentes temas, cuando debería de comprender y ejercitar diferentes temas, lamentablemente aún está en una situación menor, o por qué no decirlo, inicial de su relación con Dios. Pero también otro peligro de no crecer en madurez espiritual es precisamente la fluctuación. Cuando hablamos de la fluctuación nos referimos a la expresión de dudar, de cambiar o de estar en riesgo. Y para ello el apóstol Pablo a la carta a los Efesios le dijo a los oyentes, dice: ya no seamos niños fluctuantes, llevados a la deriva por todo viento de enseñanza según la astucia de los hombres que emplean las artimañas del error para engañar. Eran palabras en donde el apóstol Pablo les decía: cuando hay inmadurez o cuando hay falta de madurez en el cristiano, decía el apóstol Pablo, hay alto riesgo de fluctuar en la fe. Vas a escuchar otras enseñanzas incorrectas, vas a pasar por eventos en tu vida y al no entenderlos, al no comprenderlos, decía el apóstol Pablo, vas a estar cambiando, dudando y vas a ser llevado de un lado para otro. Así que cuando hablamos de lo que es la madurez espiritual, nos referimos precisamente a esa parte en donde la vida cristiana aprende a tener una vida más profunda en Dios que cuando un día inició. De hecho, la madurez espiritual es el siguiente paso después de haber recibido a Cristo. Cuando uno le entrega su vida al Señor y camina en comunión con Dios por medio de la enseñanza y el crecimiento de la palabra de Dios, es interesante que un cristiano ahora entra a esa etapa en donde ahora su relación con Dios ya no está basada en puntos básicos de la fe, sino que comienza a profundizar para comprender mejor la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué también es la madurez espiritual? La madurez espiritual no solo es esa profundidad mayor a la que un día iniciaste, sino que también la madurez espiritual es el proceso continuo de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? En realidad, conforme vamos creciendo en la madurez espiritual, conforme vamos creciendo en la comunión con Dios, podemos comprender, discernir mejor los planes de Dios, las artimañas de Satanás inclusive, los vientos de doctrina, los eventos, vamos a llamarlos incuestionables o que no comprendemos de nuestro alrededor. Porque todos hemos vivido momentos en donde hemos tenido expresiones, lugares, etapas, definiciones, ¿por qué no decirlo?, en donde no nos ha ido bien o no hemos entendido qué está sucediendo. Y dice el apóstol Pablo, cuando hay madurez espiritual en ti, la fluctuación no es parte de ti, sino vas profundizando más tu relación con Dios de tal manera que vas a comprender los propósitos de Dios. Por eso es que hay esa diferencia en esos dos tipos de creyentes. Creyentes que conforme a su madurez espiritual pueden pasar por ciertos eventos y no los toman para mal, los toman como parte de la formación cristiana. Y hay esos otros tipos de cristianos que lamentablemente cuando pasan por situaciones difíciles, pareciera ser que debido a la falta de profundidad, de comprensión, de búsqueda, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, dolorosamente juzgan, malinterpretan, se confunden, se desaniman en su comunión con Dios. Así que en esta tarde yo quisiera compartirte para continuar en este devocional 3
maneras o 3 principios de cómo desarrollar madurez espiritual. Recordemos que el autor a los hebreos les dijo, abandonen los rudimentos. Los rudimentos se refiere a los temas básicos, a lo que está al principio de la comunión con Dios en este caso. Decía, y ahora avancen hacia la madurez espiritual. Te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría conocer más en relación de cómo madurar espiritualmente? ¿Con qué finalidad? De que comprendas mejor los planes de Dios. ¿Con qué finalidad? De que profundices más tu relación con Dios. ¿Con qué finalidad? De que sepas que lo que Dios está haciendo a tu alrededor jamás es con su finalidad o su propósito de confundirte, sino todo lo contrario, de que su nombre sea glorificado. Así que el primer principio para nosotros poder desarrollar madurez espiritual es reordenar nuestras prioridades. ¿Sabes? Es interesante que cuando un cristiano reordena sus prioridades, un cristiano madura. ¿Por qué? Porque reordenar significa que la vida y el orden que llevamos de nuestras actividades, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra conducta, de nuestra comunión con Dios, obviamente, define mucho si estamos creciendo o madurando o no estamos madurando. Por eso es tan importante que cuando hablamos de reordenar nuestras prioridades, las principales prioridades de un hijo de Dios, debo de recordarlas, es tener un tiempo de oración. Otra principal prioridad de un hijo de Dios para poder madurar en la fe es conocer y estudiar la palabra de Dios. Otro principio para poder reordenar, para poder madurar en la fe, es asistir a la iglesia. Otro principio para poder reordenar y madurar en la fe es hacer coinonía con nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué estos elementos son tan necesarios en el crecimiento de la fe? Porque recuerda que la vida del Hijo de Dios, una vez que comienza en novedad de vida, que empieza esa buena vida en su diario vivir de su caminar con su Señor y Salvador, la Biblia nos habla que los hombres que fueron inspirados por la palabra de Dios daban pasos para que la fe en Dios se fortaleciera. Automáticamente cuando la fe en Dios se fortalece significa que tu fe en Dios está madurando. Por eso es tan importante recordar lo que dijo el salmista, que lo dice ahí en el Salmo 37, 25. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Una manera de decir, Dios establece la oración, la Biblia, la iglesia, el aprendizaje, la comunión con tus hermanos en la fe, como pasos que se reordenan en tu diario vivir. No va a haber madurez espiritual en la vida de un cristiano que es carente en su vida de oración. Es muy complejo. No va a haber madurez espiritual en la vida de un cristiano que no tiene lectura bíblica, que no se empapa, no se memoriza, no comprende la voluntad de Dios a través de los diferentes eventos de la Biblia. Se estancará como lo que significa inmadurez y por ende tendrá el riesgo de confundir la palabra de Dios en el lenguaje que Dios nos establece. Por eso es tan importante que si tú le has entregado tu vida al Señor, sin importar cuánto tiempo tengas en el Evangelio, sin importar inclusive si ya han pasado 10, 15 años en el Evangelio y quieres seguir madurando, representa y observa cómo estos principios de reordenar nuestras prioridades serán claves para seguir madurando en el Señor. 2. ¿Cómo puedo desarrollar madurez espiritual en mi vida en Dios? Bueno, pues también caminando en el Espíritu. Y eso lo dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la versión internacional. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Cuando tú lees en la Biblia la expresión vivan por el Espíritu, en realidad lo que el apóstol Pablo da a entender en ese consejo que da, vivir hace referencia a caminar, a tener un estilo de vida. Y cuando dice en el Espíritu, se refiere en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando Cristo asciende y el Espíritu Santo está entre nosotros en la iglesia, en el tiempo de la gracia, lo que se le conoce escatológicamente, o la compensación, nosotros debemos de recordar que el Espíritu Santo tiene la función principal de apoyar a la iglesia para que la iglesia viva y camine conforme a sus designios, que es crecer en Dios, que es glorificar a Dios, que es conocer la voluntad de Dios, que es
alimentar la vida espiritual. Y por eso es que cuando dice el apóstol Pablo, caminando en el Espíritu, o dice, vivan por el Espíritu, significa que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a un propósito. Por eso Jesús les dijo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, haciendo referencia al propósito de la vida en Dios. ¿Y cuál es el propósito de la vida del cristiano? Definitivamente que es caminar con Dios, saber que la vida en Dios tiene un propósito. Dios te salvó con un propósito. Dios te restauró con un propósito. Dios vive, reside el Espíritu Santo dentro de ti, de acuerdo a la carta a los Efesios, con un propósito. Y ese propósito, cuando nosotros maduramos en la fe, comprendemos que la vida en Dios es glorificar a Dios. Comprendemos que la vida en Dios es servir a Dios. Comprendemos que la vida en Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y parte de nuestra vida diaria, de trabajar, de educar a nuestros hijos, de estudiar y como consecuencia, como resultado, seguir viviendo la vida en esta tierra, la parte espiritual tiene que ver con buscar el propósito de Dios en tu vida. Yo sé que aquí hay personas que nos están sintonizando, que saben que Dios les ha dado un llamado, que Dios les ha dado dones, porque eso es también parte del propósito de Dios. Y no solo eso, es parte de la madurez espiritual del cristiano. Pero también encontramos aquí mismo un tercer consejo, un tercer principio que el autor a los Hebreos, cuando le decía a los cristianos judíos de aquel entonces, avancen a la madurez en Cristo, se refería precisamente también a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes? Ser guiado por el Espíritu Santo y desarrollar el fruto del Espíritu Santo son dos temas diferentes de acuerdo al contexto. Uno tiene que ver que el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida al propósito de Dios. El propósito de Dios es que su cuerpo se edifique. El propósito de Dios es que el mundo conozca del Evangelio, de la luz de la palabra de Dios. Pero la expresión desarrollar el fruto del Espíritu, nos referimos a lo que el apóstol Pablo también aconsejó a la carta de los Gálatas, a los galacenses, y haciendo referencia a ello, se refiere en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando la Biblia se refiere que el apóstol Pablo hace mención a que el cristiano desarrolla una vida en madurez, teniendo como punto principal desarrollar fruto del Espíritu Santo, es porque la palabra fruto básicamente es el resultado de un proceso. ¿Y sabías tú que cuando el Espíritu Santo reside y mora en la vida de cada creyente, sabías tú que el Espíritu Santo busca que como resultado la conducta de un cristiano glorifique a Dios, el testimonio de un cristiano glorifique a Dios? Y esto es bien interesante, porque un hijo de Dios, cuando le entrega su vida al Señor, no solamente es perdonado sus pecados, no solamente su vida ahora le pertenece al Señor, sino que también ahora su conducta va a mejorar, va a cambiar, va a progresar. No puede haber un cristiano que diga que le entregó su vida al Señor, que crea que es hijo de Dios, cuando en realidad su comportamiento sigue siendo como cuando estaba en tinieblas o indebido, sino todo lo contrario, decía el apóstol Pablo a la carta a los Gálatas. Decía, ahora el resultado del Espíritu Santo que reside dentro de ti desarrollará en ti amor, desarrollará en ti bondad, desarrollará en ti paciencia. Y cuando un cristiano va mejorando, va progresando en su vida espiritual, como resultado, ¿sabes? El amar se convierte en algo más llevadero y sencillo hasta cierto punto. Perdonar no es un asunto de problema para un hijo de Dios maduro. Ser bondadoso no es algo a lo cual el egoísmo sea mayor que nosotros y no querramos ser de bendición para otros. La paciencia no se transforma en esa parte en donde bien diría alguien, ya es que para todo me desespero, sino todo lo contrario. Comprendemos que los designios de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios está trabajando y obrando a nuestro favor. Madurar espiritualmente tiene que ver
con desarrollar también el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Madurar espiritualmente tiene que ver con caminar en el Espíritu, pero también madurar espiritualmente tiene que ver con reordenar nuestras prioridades. Que quieres, deseas, buscas madurar espiritualmente, es lo mejor que podemos hacer como creyentes y como hijos de Dios. Pero para ello te tengo que recordar algo. Esta parte nos corresponde a nosotros. Madurar es nuestro deber. Madurar es buscar. Y buscar significa tener la iniciativa. Buscar significa investigar. Buscar significa encontrar. Buscar significa llegar a él o a ello. Y te tengo que recordar que esta parte es tuya y mía. Así que deseando de todo corazón que este segundo devocional que tiene que ver con buscar la madurez, lo pongamos en práctica en nuestra comunión con Dios y recordemos lo importante que es madurar en el Señor, como le aconsejó el autor a los hebreos a la iglesia de aquellos tiempos. Te quiero recordar que mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos en el área de Northeast. Si tú no tienes un lugar en donde congregarte, acompáñanos. De igual manera, también si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, lo puedes hacer. Nos puedes visitar en el www.cielosabiertoselpaso, todo seguido, .com, o en las plataformas, ya sea en Instagram o en Facebook, nos encuentras como Cielos Abiertos. Te invitamos a que visites nuestro sitio, ya que también contamos con recursos para el crecimiento en la fe y también contamos con recursos para poder continuar en la comunión con Dios. A manera de palabras finales, yo quisiera recordarte lo importante que es buscar a Dios en todo momento. Buscando a Dios, ya sea las cosas de arriba, dedicándonos, como dijo el apóstol Pablo, pero también buscando a Dios en la madurez, porque la madurez espiritual, si algo hoy en estos tiempos el cristiano necesita, es madurar, porque la madurez te ayudará a comprender mejor los planes y los designios de Dios. Como cada semana, agradecemos al Canal 38 por permitirnos a los pastores y a los ministerios poder ser de bendición para usted, y deseando de todo corazón que usted sea edificado en su relación con Dios, le animamos a que también visite la página de internet de este canal, ksce.com, en donde encontrará recursos de bendición para su vida. Soy Saúl Castañón. Gracias por sintonizarnos en el programa Unidos en el Amor de Cristo.